3 meses de la crisis en Perú. Recordemos que el 7 de diciembre es destituido Pedro Castillo y a su vez se cumplen 3 meses de la llegada al poder de Dina Boluarte en medio de esta crisis social y política que se, digamos, incrementa nuevamente esta tensión en las calles desde el fin de semana y que, por cierto, Dina Boluarte hoy se debe presentar ante la Fiscalía de Perú. Es mucho lo que ha pasado en 3 meses, Trina. Buenos días para ti, buenos días para toda Venezuela. Es por eso que Noticias Globovisión Internacionales hoy les presentamos un amplio resumen de esta reciente crisis política que atraviesa Perú, todavía muy lejos de calmar las tensiones en las calles debido a que la mayoría de la población rechaza que Dina Boluarte esté en la presidencia y además piden un adelanto de elecciones que el Congreso de la Nación se ha negado a procesar. Con esto iniciamos. Bienvenidos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, será interrogada este martes en persona por la Fiscalía del país para determinar su responsabilidad en las muertes en las protestas contra su gobierno. La defensa indicó que la presidenta tiene toda la voluntad de coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto. La defensa añadió que la presidenta va a cumplir con todo lo que disponga el Ministerio Público. El 10 de enero la Fiscalía inició una investigación contra la mandataria por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre del año pasado a enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. En la investigación también están incluidos el jefe de gabinete, el exministro del Interior, el ministro de Defensa y el exjefe de gabinete. Su comparecencia se da el mismo día en el que Dina Boluarte cumple 3 meses en el poder luego de sustituir en su calidad de vicepresidente a Pedro Castillo. Y la situación de Pedro Castillo, pues lo revisamos desde Infobae. El titular nos dice: audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra Pedro Castillo, Heiner Alvarado y Juan Silva continúa este martes 7. Este martes 7 de marzo continuará la audiencia de prisión preventiva de 36 meses solicitada por el Ministerio Público en contra del exmandatario Pedro Castillo y sus exministros Juan Silva de Transporte y Comunicaciones y Heiner Alvarado Vivienda, Construcción y Saneamiento por este lado. Las diligencias iniciaron el pasado viernes 3, sin embargo, el magistrado Juan Carlos Soria reprogramó la sesión tras los pedidos de la defensa del expresidente Eduardo Pachas y el prófugo Juan Silva, respectivamente. Sobre la ex mano derecha de Castillo Terrones pesa una orden de 36 meses de prisión preventiva. Por ello, el ministro del Interior, a través de su programa de recompensas, ofrece un monto de 50.000 soles para quien ofrezca ayuda sobre el paradero del investigado. En este contexto, 6 soldados fallecieron ahogados en un río de la región de Puno, al sur de Perú, el actual epicentro de las protestas antigubernamentales. Se dice que iban en camino a contener una manifestación cuando fueron atacados. Veamos el reporte que nos ofrece nuestro colaborador en Perú, Ayatollah Núñez. 6 soldados fueron arrastrados por la corriente del río Ilave de la provincia de El Collao, en Puno. Según la versión oficial, los efectivos se dirigían a la localidad de Juli a contener una manifestación y se vieron forzados a cambiar la ruta. No teníamos otra escapatoria para ningún lado. Era un aproximado de 800 a 900 personas que nos rodearon ya prácticamente. Nos empezaron a tirar piedras y todo. Y ahí empezamos a cruzar el río. Esa era la única salida que teníamos para salvaguardar nuestras vidas de nosotros, tanto de los oficiales, de la tropa y de los técnicos oficiales. En la otra versión, el militar responsable del pelotón dio la orden de que los soldados cruzaran el río aun y cuando no sabían nadar. Sin embargo, los pobladores fueron quienes les prestaron ayuda. Por este caso, ya se prepara una interpelación en el Congreso al ministro de Defensa. Lo que ha sucedido en Puno es algo gravísimo, ¿no? Se está viendo que el Estado está claudicando su capacidad de emplear la fuerza para controlar a la población. Y eso es grave, eso a pasar a ser un Estado fallido hay un paso. Acá hay una debilidad en las decisiones de políticas de los ministros para que las Fuerzas Armadas puedan actuar como deben actuar. Y también hay una debilidad de las Fuerzas Armadas porque no se puede enviar a la gente de esa manera. 7 sobrevivientes fueron atendidos en el Seguro Social de El Collao
por cuadros de hipotermia. De ellos, 6 ya están fuera de peligro. Desde Lima, Yatola Núñez, Globovisión. 16 heridos y una comisaría incendiada también dejó este enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad que se registraron durante el fin de semana en estas protestas en la región de Puno contra la presidenta Dina Boluarte, que exigen su renuncia, según han informado las autoridades, según este recuento de lo que ha sucedido. Y las acciones ocurrieron en la ciudad de Juli, cuando cientos de indígenas se movilizaron reclamando la renuncia de Dina Boluarte, y la Defensoría del Pueblo instó a la calma y evitar actos de violencia en un comunicado difundido a través de la red social Twitter, luego de que los primeros reportes de las autoridades señalaran 5 heridos. El enfrentamiento estalló cuando las fuerzas de seguridad, conformadas por policías y soldados del ejército, usaron sus armas de fuego para dispersar una masiva manifestación. Dicha acción provocó la reacción de una turba que atacó e incendió la comisaría, según imágenes difundidas por las redes sociales. La red de salud de la provincia de Chucuito, dependiente del Ministerio de Salud, indicó que los heridos fueron dirigidos al Hospital Rafael Ortiz Rabines de Juli, aunque sin precisar el estado en que se hallaban ni el tipo de heridas. La comisaría estaba vacía al momento del ataque con bombas incendiarias y el fuego se expandió a toda la sede, según un canal de televisión local. Y este lunes, expertos de la Organización de Naciones Unidas expresaron su preocupación por los recientes hechos de violencia acontecidos en Perú y las denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos y detenciones en la nación. Los expertos exigieron a las autoridades del país un diálogo para poner fin a la crisis. A través de un comunicado señalaron que las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la incapacidad del gobierno para crear un entorno propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación. Los expertos, aunque reciben su mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no hablaron en nombre de las Naciones Unidas, sino en su calidad de expertos voluntarios e independientes. También expresaron su preocupación por los informes de violencia contra periodistas y trabajadores del medio que cubrían las protestas. 12:40 minutos, cambiamos rápidamente de tema. En materia internacional pasamos de Perú a Chile, porque este lunes se instaló oficialmente en Chile el denominado Comité Técnico de Admisibilidad. Lo revisamos de la mano de Arián Dávila, que nos ofrece todos los detalles, y esto además es un momento clave con respecto a los órganos, con respecto al nuevo proceso constitucional que enfrenta el país. Arián, buenos días. Muy buenos días, agradecido por el contacto para informar a la audiencia de Noticias Globovisión Internacionales que en la ceremonia los integrantes del comité, que está conformado por 14 juristas elegidos por el actual Congreso, determinaron quiénes encabezarán la mesa directiva de la entidad. En votación unánime, el órgano eligió a Ana María García como presidenta y a Claudio Grossman como vicepresidente. Sus integrantes serán una especie de árbitros del proceso constituyente, debiendo velar para que ninguna norma aprobada a lo largo del proceso, ya sea por la comisión experta o el Consejo Constitucional, contravenga los 12 pilares constitucionales que se establecieron en el Acuerdo por Chile y en el artículo 154 de la Constitución. Durante este evento, el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados se refirieron a la instalación de la comisión experta. Escuchemos parte de sus declaraciones. El proceso constituyente no es un paréntesis, no es una pausa respecto de los otros desafíos que debe asumir el sistema político y particularmente las instituciones democráticas. Al contrario, son tareas que se deben realizar en paralelo. Con la esperanza de que nos demos una nueva oportunidad para tener una constitución hecha en democracia. Aquellos que tienen distancia del proceso o sospecha, les pido que confíen, que nos demos una segunda oportunidad. Parte entonces de la información que podemos aportar a esta hora, y con ella retornamos al contacto a Noticias Globovisión Internacionales en Caracas, Venezuela. Gracias, Arián. Por supuesto, estaremos también atentos a lo que sucede en Chile. Así es, Trina, estamos atentos a lo que ocurre en esta parte de nuestra región, pero hoy hablamos sobre Perú porque se cumplen 3 meses de la reciente inestabilidad política en la nación andina. A la vuelta de la pausa analizamos cuáles son las claves de la actual convulsión política y social que se vive en esta parte de Latinoamérica. @Trina Acevedo, @J. Enrique Robles y @internacionales_GB. Esperamos sus comentarios.